Hola, ¿cómo están? Ahora voy a calcular unas sumas de Riemann. Voy a hacer la suma inferior que se le llama y después voy a hacer la suma superior para que aumentemos la diferencia. Entonces, eh, coloqué una función cuadrática muy sencilla que es la función y igual a x cuadrado. Voy a hacer un pequeño bosquejo del área bajo la curva porque eso es lo que estamos intentando estimar. Entonces, hace como algo así. Aquí está el 1. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos cuatro rectángulos, tendríamos aquí el 1 medio, el 1, el 3 medios y el 2. Entonces, lo que vamos a notar es que cuando nosotros calculamos el área inferior, ¿ya? Es porque calculamos una base del primer punto con el segundo punto, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser 1 medio menos 0, que es 1 medio claramente, y en ese caso tendríamos altura 0, porque la imagen de la función en el 0 es la que tengo que tomar, porque como la función es creciente, tengo que tomar la función el lado izquierdo para tomar la inferior. Después, en el siguiente rectángulo, que tiene la misma base, pero ahora es 1 menos 1 medio, tengo que tomar la altura del 1 medio. Por lo tanto, tengo que tomar esta altura, ¿ya? Por lo tanto, pierdo un poco de área. Bueno, de hecho, había perdido toda el área en el primer paso, pero se entiende la idea. Después, entre el 1 y el 3 medio también tengo la misma base, 1 medio, pero tengo que tomar la altura del 1, que es un poco más grande que lo que tengo antes, pero es menor al área real. Aquí me quedo un poco torcido. Ahí. Y el último rectángulo tiene la misma base, 1 medio, y tiene altura 3 medios, por lo tanto está por aquí. Entonces, si yo estuviera calculando los rectángulos inferiores, estos cuatro, tendría esta área. El primero no aporta y sería la suma de los tres rectángulos siguientes, ¿ya? En cambio, si yo lo hiciera con los rectángulos superiores, entre el 0 y el 1 medio, me tengo que quedar con esta altura, que es la misma altura del, del segundo paso del método anterior. Por lo tanto, tendría ese rectángulo. Después del el primero tendría esta altura. En el tercero tendría esta altura. Y en el segundo tendría claramente esta altura. Y ahí no es difícil darse cuenta de que los rectángulos del color amarillo son más grandes que el área real y los rectángulos de color verde son menores que el área real, pero la gracia que tienen las sumas de Riemann es que a medida que empiezan a aumentar el número de rectángulos, se empiezan a aparecer tanto el inferior, empieza a subir y el mayor empieza a bajar hasta que llegamos en el límite al valor real. Por lo tanto, lo que dice el teorema de Riemann, no sé si lo dice así con esas letras, con estas palabras, pero lo que dice es que nosotros podemos tomar cualquier suma de Riemann, inferior o superior, pero si los rectángulos son lo suficientemente grandes, vamos a llegar igualmente al área real, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la suma inferior que se le pone una L de lower, ¿ya? Por su sigla en inglés? Bueno, hay que definir una variable móvil de la sumatoria que yo la voy a definir como K, que de hecho es la misma letra de la partición. Notemos que la partición va desde el 0 hasta el 2, porque para cualquier n, cuando el K varía desde 0 hasta n, el menor valor es cuando K vale 0, 0, que es el número aquí, y cuando k es igual a n, 2n dividido por n, para cualquier n distinto a 0, porque no tiene sentido hablar de n igual a 0 en rectángulos, vamos a llegar al 2. Y esa es una partición regular, lo que quiere decir de que las bases siempre tienen la misma dimensión, independiente del número de rectángulos. O sea, bueno, depende del número de rectángulos, pero es constante para la variable de la sumatoria. O sea, quiere decir de que si yo tomo 1000 rectángulos, todos esos rectángulos van a tener la misma base entre sí. Por supuesto, van a tener una base mucho más pequeña que la que yo dibujé ahí con n igual a 4, ¿ya? En general, la base se calcula como 2k menos, que es la partición tal cual, por menos 2 veces k menos 1 dividido por n. Esto porque estamos haciendo variar la sumatoria desde el 1 hasta el n, ¿ya?
traten de hacerla siempre de la misma forma, porque así los patrones se empiezan a repetir, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que esa diferencia que me define la base es constante. De hecho, eso es lo que estábamos diciendo hace un rato, porque se van los términos que dependen de k y me queda 2k dividido por n menos 2k dividido por n, se van, menos 2 veces menos 1 dividido por n, me queda simplemente, esto es 2 dividido por n. Y notamos que, por ejemplo, en mi ejemplo, cuando el n valía 4, 2 dividido por 4 me da 2 cuartos, que es un medio. Por lo tanto, está muy consistente. Y ahora lo que tengo que multiplicar es por la altura, ¿ya? Pero la altura está asociada a la función. Le vamos a llamar f a la función x cuadrado, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que elegir es, si la función es creciente, ¿qué tengo que elegir como preimagen? Tiene que ser uno de estos dos, o este o este. Y tengo que elegir claramente el menor, por lo tanto lo que voy a hacer es elegir como preimagen este valor, porque ya vimos, cuando lo hicimos gráficamente, de que la altura es uno de los dos puntos, el de la izquierda o el de la derecha. Cuando la función es estrictamente creciente, el de la inferior es el izquierdo. Cuando la función es estrictamente creciente, el inferior es el de la derecha. Y en las superiores funciona al revés. Ya, entonces, si yo sigo desarrollando esta sumatoria, eh, como dijimos que esto valía 2 dividido por n, 2 dividido por n puede salir de la sumatoria porque no depende de la variable de la sumatoria. Por lo tanto, me quedaría solamente con el f de 2k menos 1 dividido por n. Y como la función es la función x cuadrado, lo que tengo ahí es que para todos los valores que entran, tengo que elevarlos al cuadrado. Por lo tanto, 2 al cuadrado me queda un 4. K menos 1 al cuadrado me queda simplemente k menos 1 al cuadrado y después si quiero lo desarrollo. Y el de abajo me queda n, pero al cuadrado. O si quieren, pueden escribir 2k menos 1 dividido por n todo al cuadrado, pero después lo vamos desarrollando una por una. Como eso se puede escribir como un producto de tres cosas, es el cuadrado del primer producto por el cuadrado del segundo producto por el cuadrado del tercer producto. Y ahí sé que tengo una división, pero la división también es lo mismo que decir 1 sobre n, ¿ya? Entonces, por eso me queda 4 por k menos 1 al cuadrado dividido por n al cuadrado. Entonces, ahora, igual que antes, voy a seguir sacando los términos que son constantes para la sumatoria, porque no dependen de k. Aquí tuve un problema con el cable. Ahora sí, solucionado. Entonces voy a dejar el cable aparte para no tener más problemas. Ahí estamos. Ya. Entonces, ahora voy a escribir la sumatoria como sacando factor todo lo que sea constante. Aquí me queda 2 por 4, 8. N por n cuadrado, n cubo. Y lo único que es variable para la sumatoria es el k menos 1 al cuadrado. Y aquí pueden hacer dos cosas. Pueden expandir el k menos 1 al cuadrado o pueden hacer un cambio de variable y simplemente resolvemos para una nueva variable al cuadrado, ¿ya? Creo que el segundo paso es un poco más simple en este caso, pero si alguien se complica con el cambio de variable, expanda y resuelva cada uno por separado, pero claramente todas tienen que ir multiplicadas por 8nq. Entonces lo que vamos a recordar es que la sumatoria de, vamos a colocar L al cuadrado, o cualquier vamos a ocupar una n minúscula para que no se confunda, desde n igual 1 o 0, porque da lo mismo, ¿ya? Porque 0 al cubo es 0 también, n, esto me va a quedar como n más 1 por 2n más 1, perdón. Está bien, pero en general, la ven escrita en algún lado, la van a ver distinta. N por n más 1 por 2n más 1 y todo esto dividido por 6. ¿Ya? No es el objetivo explicar de dónde viene esta fórmula, pero por ejemplo hagámoslo para n igual a... aquí sí cometí un error, porque
estoy ocupando n como el número de términos. ¿Ya? Claro, o sea, si es que n parte del 0, tiene un término menos la sumatoria, pero el primer término no suma. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, para no alargar tanto el ejemplo. Entonces tengo 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, es 1 más 8 más 27. Y 1 más 8 más 27 son 36. ¿Ya? Es un número que nos dio la suma a mano. ¿Ya? Y lo que quiero ver es si eso es lo mismo que decir 3 por 3 más 1 por 2 por 3 más 1, que sería 7. Bueno, aquí podría haberlo escrito de otra forma. Entonces me queda 3 por 3 más 1, que serían 4. 3 por 4, 12. 3 por 4 por 7 y dividido por 6 me da 14. Ah, perdón, es que cometí el error que cometo siempre. La fórmula del n cubo es otra. Entonces aquí voy a borrar la fórmula y les voy a dar la fórmula correcta. Ya, el problema es que yo tengo que hacer la fórmula del n cuadrado. Entonces le di bien la fórmula del n cuadrado, pero le puse n cubo. Entonces, en ese caso sí sería n por n más 1 por 2n más 1 y todo esto dividido por 6. Ahí tuve un lapsus terrible. Entonces, para verificar, podemos decir 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. En realidad esto sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me quedaría 0 más 1 más 4 y más 9. Y eso es 14. ¿Ya? Y si lo hacen por el otro camino, me queda 3, cuando el n grande vale 3, 3 por 4 por 7 y dividido por 6. 3 por 4, 12. 12 dividido por 6 son 2 y 2 por 7, 14. Entonces aquí me queda 14 igual a 14. Y no quise ocupar una fórmula y no mostrarles de que sí funciona. Y funciona independiente de que el n comience en 0 o comience en 1. ¿Ya? Solamente porque n igual a 0 no aporta. ¿Ya? Pero las fórmulas tengan mucho cuidado porque si comienzan desde otro número, hay que hacerle alguna modificación a la fórmula. Entonces, precisamente esa modificación es lo que les voy a mostrar ahora en este paso. ¿Por qué? Porque yo tengo k-1. Entonces, voy a cambiar, mi nueva letra va a ser n igual a k-1. ¿Ya? Recuerden que no puedo usar n mayúscula, porque n minúscula sí es una variable que no estoy usando, pero n mayúscula está prohibido porque es una variable constante para la sumatoria y no puede confundirse con la que yo voy a ocupar ahora. Entonces, esto me queda, bueno, azul un poco más oscuro, 8 dividido por n cubo. Por eso me confundí, porque había un n cubo igualmente. Entonces, si n es igual a n menos 1 al cuadrado, esto es lo mismo que decir n cuadrado, pero aquí, cuando el k vale 1, n parte de 0, lo cual dijimos que no influía en el valor, pero sí también cambia el n menos 1. Cuando el k vale n, el último término es n menos 1. Y ese sí nos va a influir en la fórmula. Entonces, la fórmula que borré, que no debía haber borrado, funciona independiente del punto de partida, si fuera n igual 0 o n igual a 1, pero importa el número de términos. El número de términos es n menos 1, ese sería el n menos 1 más 1, eso sería el n en mi caso. Y aquí, cuidado, aquí ya no puedo hacerlo tan simple. Tengo que decir 2 por n menos 1 más 1, y ahora sí todo esto dividido por 6. Ya, entonces esto me queda 2n menos 2 más 1, o sea, me queda 8n cubo. Y aquí voy a ordenar simplemente. Esto es n por n menos 1
por 2n menos 1, porque me queda menos 2 más 1. ¿Ya? Y dividido por 6. Por supuesto que el 6 lo puedo relacionar con el 8. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a dejar como 4, 3n cubo, y aquí voy a desarrollar el binomio de los dos primeros términos, los dos segundos términos, mejor dicho, y después ese resultado lo voy a multiplicar por n. Entonces, cuando yo multiplico ese binomio, me queda 2n cuadrado menos 3n más 1. Entonces esto me queda 2n cubo menos 3n cuadrado más 1 por n. Por supuesto, esto no es simplificable con el otro término, porque la división está dividiendo por n cubo, y yo tengo simplemente un n cubo que podría simplificar y me quedaría un número, pero me quedarían otros términos que son variables. ¿Ya? Por lo tanto, lo voy a dejar así. Hasta aquí es el L de n. Para cualquier n tengo el área aproximada, con error hacia abajo, de los rectángulos que yo defina. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el dibujo inicialmente, si yo calculo los rectángulos, el L de 4 debería ser cambiando los n por 4 y calculando el valor. Entonces voy a verificar que está todo bien, y si está todo bien, le damos el check y continúo con la parte del U de n, que sería la suma de los rectángulos superiores. Ya, entonces aquí voy a estar reclamando la corriente. Ahí uno puede calcular el L4, lo calculé yo. No lo quiero hacer en el video porque no lo quiero alargar tanto, pero si reemplazan el n grande por 4, van a llegar a 1,75, o lo que es igual a 7 cuartos, ¿ya? Que es el valor de los rectángulos calculándolo a mano. Por lo tanto está check. Así que voy a continuar el video y voy a calcular los UDN, que van a ser muy parecidos al procedimiento, pero va a cambiar un poco la parte de la altura. Ya, entonces para las sumas superiores vamos a comenzar con lo mismo que habíamos dicho al principio, que era hacerle el P de K menos P de K menos 1, y ya sabemos que va a dar 2 dividido por n, porque la base no depende si es alturas inferiores o superiores, o incluso si es un promedio de las alturas, da igual, ¿ya? Entonces, la parte de las bases, cuando tengamos una partición regular, es siempre, bueno, de hecho, cuando tengamos cualquier partición, puede ser de que el resultado sea una estructura variable, pero esa estructura variable va a ser igual para las superiores que para las inferiores. ¿Qué es lo que nos va a cambiar el problema? Que ahora, como tenemos una función creciente, tenemos que tomar la altura de la derecha. Y dijimos que la altura de la derecha era con el término P sub k, no P sub k menos 1 como habíamos hecho anteriormente. Y haciendo una simplificación mucho más rápida, porque ya hicimos el desgaste en el primer problema, vemos que es el cuadrado de 2k dividido por n, multiplicado por 2n. Entonces, esto me va a quedar como 4 por 2, 8, k cuadrado, y n por n cuadrado me queda n cubo. O sea, es una expresión muy parecida a la de las inferiores, pero de hecho es más simple. El 8n cubo sale fuera de la sumatoria, y ahora vamos a ocupar la misma fórmula que ocupamos eh, para las inferiores. Pero la diferencia es que esta fórmula es directa, no necesita modificación porque ya comienza desde k igual a 1. En cambio, la otra no comenzaba porque tenía un k menos 1 que nos genera un cierto problema. Entonces, vamos a decir de que la expresión, ocupando la misma fórmula de la sumatoria, es, bueno, 8n cubo, y la fórmula de la sumatoria dice que es n por n más 1 por 2n más 1, pero no hay que olvidar el dividido por 6. Y haciendo un paralelo con lo que hice en la primera parte del problema, voy a simplificar el 8 con el 6 y voy a desarrollar n más 1 por 2n más 1, y después lo voy a multiplicar por n, pero lo voy a hacer en un solo paso. 2n cuadrado más 3n más n dividido por... me faltó el 4. Voy a escribir de nuevo.
porque me queda 4 tercios. Entonces esto es 4 por 2n cuadrado, 2n cubo, perdón, más 3n cuadrado, más 1 por n. Y todo esto está dividido por 3, con la simplificación del 8 sexto, nq. Entonces, notamos que se parece mucho la expresión. La única diferencia es que tiene un más aquí y tiene un menos aquí. En realidad, esa no vale la pena detallar cuál es cómo podríamos anticipar la relación, porque va a depender de cómo es la función, si es lineal, si es cuadrática, etcétera. Entonces, no es el objetivo aquí, pero sí notar de que claramente L de n es menor o igual que U de n para todo n en los naturales. ¿Ya? Aquí vamos a decir los naturales sin el cero, porque en realidad la sucesión no está definida para n igual 0, porque en realidad todo lo que estamos dibujando es si es que existe al menos un rectángulo. ¿Ya? Y como último comentario, lo que dijimos fue que límite cuando n tiende a infinito de L de n tiene que ser igual al límite cuando n mayúscula tiende a infinito de U de n, que es bastante lógico. O sea, cuando los rectángulos verdes empiezan a aumentar de cantidad, el margen de error hacia abajo empieza a disminuir. Y lo mismo con los rectángulos amarillos. Empiezan a haber más, por lo tanto su margen de error hacia arriba empieza a bajar. ¿Ya? Y eso debería ser el resultado de la integral definida ocupando el teorema fundamental. Entonces lo pueden hacer de dos formas. Calcular el límite cuando n tiende a infinito. Por supuesto, como en ambos casos es una sucesión de grado 3 dividido por una de grado 3, se dice que cuando tengo una función racional de igual grado, arriba que abajo, su límite existe y es distinto de 0. ¿Ya? O lo podemos calcular haciendo la regla de Barrow, que es encontrar la primitiva de x cuadrado, x cubo tercio, y evaluar primero en 2 y la resta en 0. Y esto es 8 tercios menos 0, y esto es simplemente 8 tercios. Y los invito, son unidades cuadradas porque el contexto es el área bajo la curva, los invito a calcular el límite ya sea del LDN como del UDN, y van a ver que ambos resultados son iguales a 8 tercios, porque el término dominante es el que define el valor del límite, o sea, 4 por 2 dividido por 3. Ese es el valor dominante, y todos los demás términos, cuando n tiende a infinito, tienden a 0. ¿Ya? Por lo tanto, la sucesión tiende a 8 tercios y los demás términos se empiezan a volver despreciables porque son colas que están divididas por un n con una potencia mayor. Entonces, recordemos de que esto lo podemos escribir como 8 tercios más 4n más 4, 3n cuadrado. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando calculamos el límite, estos términos tienden a tender a 0. Por lo tanto, el resultado de esa es 8 tercios. Y si lo hacen con la LDN, van a llegar exactamente lo mismo. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado y que estén muy bien.